¿Qué es la fe? Dado que es que creo, la respuesta a Dios que se revela es la fe. Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de la fe, entendemos cosas que no tienen nada que ver con ella, identificándola con un sentimiento casi, incluso hasta con un sentimiento fuerte, de fuerza de voluntad, ¿no? Si tú crees, conseguirás lo que pides. La fe tiene un aspecto fundamental, en primer lugar, que como veremos es respuesta a Dios que se revela. Pero una respuesta que se da en una circunstancia determinada, en un ámbito, en una realidad que se llama relación y diálogo. Y no diálogo entre iguales, sino es respuesta a Dios que se revela. Nosotros no somos iguales a Dios. Es una persona de mucha fe. A ver, ¿por qué digo eso? Porque ha hecho una experiencia que ha sentido mucho y tiene discursos bonitos. Sentido de una fe como que hay que creer para obtener, hay que creer para recibir, hay que creer para ser capaces de hacer ciertas obras que nosotros concebimos muchas veces como milagrosas o extraordinarias. Por eso invoco al Espíritu Santo, porque solo Él nos lleva al Padre, a entrar en la profundidad del Padre Dios. Solo Él nos conduce a la verdad plena, nos lleva a Jesucristo. Y solo por Él podemos decir a Dios Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a compartir el tema de hoy, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la respuesta del hombre a Dios. Ahí lo voy a compartir. Así que hoy vamos a hablar en el capítulo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la respuesta del hombre a Dios. Ustedes se acuerdan que la fe tenía una doble dinámica. La fe con la que creemos, fides qua creditur, credimus, y la fe, el contenido, lo que creemos. Entonces ahora estamos en una primera instancia a ver la fe con la que creemos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y ya ahí hay un adelanto en este título del capítulo 3 en el que nos está diciendo que la fe es una respuesta a Dios que se revela, una respuesta del hombre que se revela a Dios. Por aquí he puesto, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Miren la imagen, miren bien la imagen. Es Dios que hace una llamada a la tierra, pero no hay conexión. Está Jesucristo aguantando el teléfono con el que vamos a escuchar nosotros. ¿Quién es el que aguanta? El que escuchamos aguanta a Jesucristo, porque es a Jesús a quien hay que escuchar, ¿verdad? Pero ¿quién nos pone en conexión con Dios para escuchar a Jesucristo? El Espíritu Santo va a enchufar, va a conectar el cable. Esa es la función del Espíritu Santo, conectar ese cable que nos va a hacer escuchar a Dios por medio de Jesucristo. Es simpático este dibujo y está lleno del significado de nuestra fe. Me gustó, es un dibujo de Fano, alguien que hace así, dibujos cómics también de nuestra fe. Vamos entonces en el número desarrollado por este catecismo, que será el número 142 y 143, donde va a explicar en qué consiste la fe, desde el primer artículo que será creo, capítulo 3. Y aquí hay los dos aspectos. Tenemos la revelación y tenemos la fe. Ya hemos dicho que la fe es esa respuesta
del hombre a Dios que se revela. El hombre responde con la fe. Pero ya hemos visto la revelación, la palabra de Dios, la revelación por las dos fuentes de la tradición, no lo voy a volver a repetir, vuelvan ustedes atrás si desean refrescar la memoria, pero sobre todo dice el número 142 que por su revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos. ¿Ven? La revelación, ¿quién habla? Habla Dios. ¿Y cómo habla Dios? Como amigos, movido por su gran amor. Hay aquí, es una relación de amistad. La revelación es ese hablar de Dios a los seres humanos. La amistad está significando no la igualdad, sino la intimidad. Habla a los hombres como amigos, es revelar, es desvelar su intimidad, lo que está diciendo, más que a un nivel de igualdad, aunque Jesús dice, yo no les llamo siervos, sino que les llamo amigos. Siempre por eso, el siervo no sabe lo que hace su Señor, sin embargo, yo los llamo amigos, porque el amigo que hace desvela su intimidad. En ese sentido está usada la palabra amigos. Movido por su gran amor. Lo que lleva a Dios a comunicarse, a desvelar su intimidad, es su amor. El amor es eso, salir de sí mismo. Salir de sí mismo. El desamor, el egoísmo, el pecado es meterse en sí mismos para no salir de ahí. Entonces tenemos, ¿para qué habla? Dice, y mora con ellos. La revelación no solamente es hablarles como amigos, sino mora con ellos, vive con ellos, nos acompaña, planta su tienda en medio de nosotros, vamos a decirlo así, ya sabemos cómo ha plantado su tienda en el Antiguo Testamento, en el desierto, ¿verdad? Esa tienda, el templo, y después ¿quién va a ser? Jesús. Planta su tienda, mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La compañía de Dios, Él nos acompaña, mora entre nosotros, se comunica, nos desvela su intimidad. Cita la Dei Verbum, el catecismo, hablando de en qué consiste la revelación. Ahora, en el 143 aquí, la respuesta del hombre es la fe. Y ahí dice ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Miren la palabra que está usando, hay que tenerla también muy en cuenta, porque ese someter, ese someterse, no tiene una connotación negativa, sino que tiene dice, por la fe el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Somete significa que deja que Dios ilumine la inteligencia. Somete significa que deja que Dios guíe nuestra libertad. Es ese sometimiento, y en ese sometimiento ya pone esa relación que no es de igualdad. Hay alguien que tiene, vamos a decir, la sartén por el mango. Yo sé que si a ustedes les pregunto quién tiene en su casa la sartén por el mango, es el que cocina. El que cocina tiene la sartén por el mango. Si cocina el hombre tiene la sartén por el mango. Si cocina la mujer tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces, someter la inteligencia y la voluntad a Dios. Inteligencia para comprender, voluntad que tiene que ver con el seguir, tiene que ver con la decisión. Entonces, Dios, aquí está, el sometimiento de la inteligencia y de la voluntad. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios. Y ahí viene ya ese someterse, es dar asentimiento, aceptar. Dar asentimiento significa que yo dejo a Dios que me diga, que se comunique a mí, yo lo acepto, yo lo acojo. Y no solamente eso, sino que lo acojo como lo absoluto de mi vida, como a quien yo le voy a dar las riendas de mi vida. Y se la voy a dar, ¿por qué? Porque sé que Dios es el único que las puede tener, no las puede tener otro. Por eso dice, el hombre da su asentimiento con todo su ser a Dios, que revela. La Sagrada Escritura llama a esta realidad, en Romanos, por ejemplo, 1:5 o 16:26, la llama obediencia de la fe. Es la obediencia de la fe. Así la llama la Sagrada Escritura esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Obediencia de la fe. Uno
cree con su inteligencia. La inteligencia habla de la verdad, cree que Dios lo que le está diciendo es verdad. Y en segundo lugar, le deja que él tome las riendas de su vida, le ofrece su voluntad para que él la oriente en las decisiones que tomamos cada día. Bueno, ahí tenemos ya esos dos aspectos de la fe: obediencia de la inteligencia y de la voluntad, sometimiento con todo el ser, obediencia de la fe. Asentir está significando que se acoge a Dios como el absoluto de nuestra vida. Vamos a pasar al siguiente apartado, el artículo primero del catecismo, que dirá: creo. Yo hago aquí una pregunta. Yo sí creo en Dios, ¿y tú? Bueno, vamos a ver, porque ahora vamos a desarrollar el concepto también de la fe en el catecismo de la Iglesia Católica. Creo. Vamos a ver qué significa eso de creo. La obediencia de la fe. He puesto aquí también otra viñeta donde Dios dice ven, y entonces a veces identificamos la obediencia de la fe de una forma negativa, como si el camino a Dios no fuese nada más que no comas, o obligaciones, tienes que, o negación de la libertad, no pienses, no debes. Entonces, eso no convence a nadie. Lo primero que tenemos que descubrir es quién es Dios en nuestra vida. Es decir, y cómo Dios en nuestra vida le da plenitud a nuestra vida, le da felicidad. Es lo que comentaba hoy. Muchas veces es muy peligroso presentar a Dios con una serie solamente de normas y de obligaciones antes de descubrir quién es, antes de descubrir que Él ha venido a nuestra vida, que Él me ha hablado como un amigo, que Él ha puesto su tienda en medio de nosotros y nos acompaña, que Él nos ha salvado. Si yo no he descubierto todo eso, que es la gracia, que es el don, que es el amor de Dios, que por amor se comunica a mí y quiere que yo lo escuche, lo reciba, si yo no he descubierto eso, es inútil presentarle las obligaciones, es inútil presentar las exigencias. Primero hay que descubrir a Dios como la plenitud de la propia vida, y eso es muy importante en la experiencia de la fe. Entonces vamos a ver entonces qué es la fe. Creo, la obediencia de la fe. Estamos aquí en esta primera parte, y aquí hay dos modelos que va a poner el catecismo. Es el modelo de Abraham como padre de todos los creyentes, y la Virgen María como aquella que es dichosa porque ha creído. Modelo y digamos realización de la fe en su manera más perfecta. La Virgen María. En el Antiguo Testamento, Abraham, padre en la fe. A través de la carta a los Hebreos, hay varios, Hebreos capítulo 11, donde desarrolla sobre todo este tema de la fe desde la referencia a Abraham, padre en la fe. Pone en primer lugar que la obediencia de la fe en el 144. La fe es obedecer en la fe, de nuevo la palabra, es someterse a la palabra escuchada. Porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Este sometimiento no tiene, de nuevo, una significación negativa. Obedecer viene de ab audire, es decir, de escuchar. De ahí viene obedecer. No puede obedecer el que no escucha. Entonces el que escucha descubre. ¿Descubre qué? Descubre la autenticidad, descubre la conveniencia, descubre la necesidad, descubre la importancia. Eso es obedecer. Si un niño te obedece a ti, porque si no te obedece, lo castigas, te obedece por miedo, te obedece para evitar el castigo. Pero de ahí que aprenda a que eso que está haciendo es bueno, solamente lo hará cuando esa persona misma asuma, ¿verdad?, ya más adelante, conforme va creciendo, que esa cosa es buena. Por eso, inteligencia, libertad.
Solamente el adulto puede tener una fe de esta categoría. El niño la va aprendiendo con el tiempo y a su modo, y en las etapas de la vida humana también uno va creciendo y va entendiendo mejor y va siendo más libre para que esta respuesta de la fe sea cada vez más madura y sea más conforme a lo que significa creer. Someterse libremente a la palabra. Entonces, escuchar. La fe está ligada a escuchar. María es dichosa porque ha creído. Veremos que Abraham lo primero que hace también es escuchar una promesa, y se pone en camino para realizar esa promesa, confiando que el destinatario de la promesa es un pueblo, pero el que la va a llevar a cabo es Dios en él. Es Dios en él, como María. Sabe que la obra suya para ella es imposible, pero todo es posible para Dios. La obediencia de la fe, en primer lugar, es escuchar. La fe viene de la escucha, pero no de la escucha de cualquiera que me dice cualquier cosa, de la escucha de Dios. Vimos, es Jesucristo, ¿verdad?, al que hay que escuchar. En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Entonces uno sabe que esa palabra que está escuchando es lo mejor. Es Dios mismo, es la verdad garantizada por el mismo Dios. Esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, dice el 144, la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. En el 145 va a desarrollar esta obediencia desde Abraham, desde la carta a los hebreos. Entonces, dice que en la carta a los hebreos, en el gran elogio que hace de la fe de los antepasados, insiste de una manera particular en la fe de Abraham, en la que dice que por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Deja tu tierra y va a donde yo te mostraré. No sabía a dónde iba. Se fía de Dios. Entonces, por la fe, Abraham vivió también como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Eso lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo 4. Dice, por la fe, a Sara también. Vemos ahora los distintos momentos donde a Abraham se le pide esa obediencia, esa que viene de la escucha de lo que Dios le pide, pero que implica ese sometimiento, sabiendo que lo que Dios le pide es lo mejor para él y para su descendencia. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe también, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. ¿Ven? Aquí están todas esas etapas en las que Abraham ha tenido que recorrer su vida como una respuesta de fe. Una respuesta de fe en Dios que le revela, cree en la verdad que se le revela y se abandona a la vez a Dios, porque sabe que en Dios se puede abandonar a pesar de que no sabe a dónde, de que no sabe qué va a pasar, a pesar muchas veces de las contradicciones de esas mismas promesas, tal como se aparecían a Abraham, ¿verdad? Y así Abraham va a realizar lo que el Catecismo dice, la definición misma de la fe. Si nosotros queremos ver una definición de la fe desde el Antiguo Testamento, pues veamos cómo en Abraham se realiza esa definición de la fe que da la carta a los hebreos. Y ahí viene una definición conocida que dice así: la fe es garantía de lo que se espera. La única que me pueda garantizar que eso que espero va a ser una realidad es la fe, y está ligada por lo tanto a la esperanza. La prueba de las realidades que no se ven. La fe es la prueba de las realidades que no se ven. La fe es la garantía de lo que se espera. Es la definición que da Hebreos 11. ¿Cómo puedo ver yo en alguien esta definición de la fe? En Abraham. Abraham vive esta definición de la fe que da la carta a los hebreos. Creyó Abraham, dirá Romanos, en Dios, y esa fe le fue reputado como justicia. La fe también hace que sea visto como
y definido también a Abraham como el hombre justo, el hombre justo. Y por eso, fortalecido por su fe, sigue el número 146, Abraham fue hecho también, dice la carta a los romanos, padre de todos los creyentes. Siguiendo también a Génesis 15:5, Romanos 4, versículos 11 y 18. Ahí tenemos una definición de la fe desde alguien a quien nosotros podemos tener como referencia, como modelo, que ha seguido con su vida ese itinerario de la fe. ¿Es solamente el único? No. El Antiguo Testamento está plagado de personas, profetas, reyes, jueces, que viven también y que son una referencia para entender lo que es la fe. Está lleno de testimonios, dice el número 147. Y esos testimonios, que también de los que nos habla la carta a los hebreos, son unos testimonios de la fe de los antiguos, Hebreos 11, 2, 39. Sin embargo, la mayor gracia que Dios tenía dispuesto, dice el número 147, dice, hay algo mejor, Dios había dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. La carta a los Hebreos 11, 40, 12, 22. La fe del Antiguo Testamento se dirige, por lo tanto, a creer en Jesús. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento late en lo que se hace patente en el Nuevo Testamento, que es el mismo Jesús. Y ahí aparece María como aquella que ha realizado en sí misma esa fe de la que está hablando el catecismo de la Iglesia Católica en este itinerario bíblico sobre la fe, desde Abraham, el Antiguo Testamento, Jesucristo para creer en él y María, dichosa que ha creído en Dios y su fe va a ir creciendo y caminando junto a Jesús, porque ella lo ha seguido como la primera discípula, madre y discípula de Jesús hasta la cruz, y también estaba con la Iglesia el día en que Pentecostés da inicio a la Iglesia. María sigue acompañando esa fe de la Iglesia. Por eso en el 148 tenemos que la Virgen María, dice el Catecismo, realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Y aquí pone varios verbos que tienen que ver con la fe. La Virgen María acogió, acoger. Primer verbo, acoger, como escuchar, escuchar, acoger, va unido. Acogió que el anuncio y la promesa. También a Abraham se le anunció y se le prometió, a María también, que la acoge, la escucha. La escucha es muy importante, vuelvo a repetir. Que le traía al ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible, creer. La fe tiene que ver con acoger, creer que nada es imposible para Dios. Lucas 1, 37. Y no solamente, finalmente, otro verbo que está utilizando es, y dando su asentimiento, asentir. He aquí la esclava del Señor, asentir a lo que se acoge, creer y asentir. Hágase en mí según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto es lo que hará que Isabel la salude como dichosa tú, la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas 1:45. Ahí tenemos modelos de fe. María, cómo se presenta como la realización plena y perfecta de lo que es la fe, la respuesta a Dios que se revela, a Dios que nos habla, viene a nosotros como amigos, su intimidad, viene a que plantando su morada entre nosotros para caminar con nosotros. María cree en él, acoge, cree, asiente y por lo tanto se convierte en la dichosa porque ha creído. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, y eso se ha realizado en nosotros en aquella oración tan hermosa que ya sabemos cuál es, que es la del Ave María. Todas las generaciones, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pero María, en la fe, no basta acoger, creer y asentir. Esto se tiene que dar constantemente y hasta el final en la vida. No es la fe de un momento de fervor,
El fervor no es lo que define la fe, el fervor de un momento. La fe, lo que define la fe es el estar en esta actitud de acoger, creer y asentir hasta el final. Por eso, durante toda la vida, la perseverancia en la prueba es la garantía de la fe auténtica. Yo insisto en esto, la fe de una persona al final se balancea al final de la vida. Es la perseverancia, en la perseverancia, no en el momento de entusiasmo concreto, limitado solamente. Por eso el 149 dirá que durante toda su vida y hasta su última prueba, Lucas 2:35, cuando Jesús su Hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Creo que el que no vea esto en los evangelios está ciego, está un poquito ciego, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? Porque a veces se les quiere quitar importancia a María o la función de María en los evangelios y sin embargo uno no percibe cuán importante es María, no solamente como aquella que nos lleva a Jesús, sino que nos enseña a vivir también la relación con Jesús desde la relación auténtica, que es la de la fe. ¿Qué es lo que nos une a Jesús? Él que nos salva, pero nosotros que por la fe le respondemos. ¿Quién nos enseña a dar esta respuesta? Ahí está María. No hay nadie como María que haya dado esa respuesta de fe. Y eso ni los discípulos, ni siquiera el discípulo amado ha dado esa respuesta de fe, porque María está desde el inicio, creyendo en el anuncio y en la promesa en primer lugar, antes de que Jesús venga a este mundo y en el momento de la encarnación en el que Jesús, hasta el final, hasta el final. Por eso, el que tiene fe, lo que va a decir, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Y aquí a veces va a hacer una distinción muy importante, va a hacer una distinción muy importante porque la fe solamente se debe a Dios. No es la misma la fe que uno puede poner en una persona humana que la fe que únicamente se pone en Dios. A un ser humano yo no le puedo someter mi inteligencia y mi voluntad como se la puedo someter a Dios. No puedo hacerlo en el mismo modo, en la misma manera. Entonces yo sé en quién tengo puesta nuestra fe. Ahí le he puesto una frase que puede hablar también de lo que es la fe. Dame la mano y vamos a darle la vuelta. Dios es el único que le puede dar la vuelta a nuestra vida. El único que puede sostenerla, guiarla, conducirla. El único. Creer solo en Dios. Eso no quiere decir que yo en la convivencia humana no tenga que convivir con los seres humanos y tengamos que respetar las leyes y tengamos que respetar los decretos gubernamentales como todos los ciudadanos y estar dentro de una ley siempre que es considerada justa, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de cosas. Creer solo en Dios. Creer solamente se puede creer en Dios. Por eso hay una diferencia entre creer a un ser humano o creerle a Dios. En la manera en que se cree a Dios no se puede creer a un ser humano, lo que no significa que no tengamos que creer los unos en los otros, que no tengamos que confiar los unos en los otros, que muchas veces la gente se confunde. Mi fe solamente está puesta en Dios. Sí, porque esa fe de la que me habla solo a Dios se debe. Pero la fe que se pone en los seres humanos es de distinto calibre, es de otra dimensión. Entonces no se puede nunca comparar, son ámbitos de la vida distintos. Algunos los confunden, entonces como su fe solamente está en Dios, desconfían de todos los seres humanos. ¿Ven? Eso es absurdo, llegan al absurdo. Dios no nos ha puesto aquí para que desconfiemos los unos a los otros, sino para que caminemos como hermanos y hermanas. Y aquí tenemos entonces, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Sí, ¿cómo no? Una falacia de este tipo se ha cometido con lo del coronavirus, ¿verdad?
diciendo que el que se vacuna ha puesto su fe en los hombres y no la ha puesto en Dios. Mentira. Eso no es verdad. Uno le abandona a Dios la vida, le obedece, deja que Él la lleve. Pero ante una enfermedad, aquí los que descubren en qué consiste, qué hay que hacer para combatirla, ¿quiénes son? Los científicos. Entonces, eso no es poner nuestra vida en manos de ellos. Además, la ponemos siempre en manos de ellos. Que ustedes no van nunca al médico. O la pones en manos de ellos o la pones en manos de brujos. O te mueres antes de tiempo. Aquí no funciona, no, mi fe está puesta en Dios y entonces ya no necesito ir a médicos, ni necesito hacer nada para que me cure nadie, ya no vivirías en esta vida. Todos nos hemos vacunado contra el sarampión, contra la viruela, contra la rubeola, algunos contra la rubeola, contra la gripe, contra cuántas veces. ¿Por qué? ¿Porque quiere decir que estamos poniendo nuestra vida en manos de los médicos? Pues no, quiere decir que queremos tener buena salud y que a ser posible queremos vivir lo más posible, porque para eso Dios nos ha puesto aquí en esta vida, para que cada uno viva lo que tiene que vivir, ¿verdad? Por eso digo, a veces he hecho este excursus o este paréntesis para hacer ver que no tiene nada que ver. El que se pone la vacuna no confía en Dios. Mentira, estás entendiendo mal las cosas. La fe no se trata de que Dios va a cuidarte la salud. La fe se trata de que tú le tienes que dejar tu vida espiritual, tus decisiones importantes a la hora de decisión. ¿Qué tipo de decisiones? Las que tocan a tu relación con el prójimo, al amor, a la manera de vivir el amor concretamente en tu relación con el prójimo, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, en tu trabajo, con la sociedad en la que vives. ¿Cómo vas a vivir tu amor? Eso solamente Dios. Ahí está puesta tu vida en las manos. Y quiero vivir en cualquier momento en lo que Dios me pida, desde su amor. Eso es poner nuestra vida en sus manos. El resto, o para todas este tipo de cosas, de tipo de salud, para eso los seres humanos nos ayudamos unos a otros. Cada uno tiene su puesto específico. Si no, pídale a Dios que te eduque, pídale a Dios que te enseñe todas las cosas y las leyes de la naturaleza. No, para eso vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Para aprender que si metes los dedos en un enchufe, confía en Dios. Tú metes los dedos en el enchufe y confía en Dios y ponle la mano. No, metes los dedos en el enchufe, no los metes. Hay que aprender que eso te da un calambre y hasta te puedes morir, ¿verdad? Lo tienes que aprender. Tú confía en, tú metes los dedos. No, déjale al niño. Confía en Dios. No, deja al niño que meta los dedos. Deja al niño. Pues ya sabemos que no funciona así las cosas. La fe en Dios no es la misma que la fe o confianza que tenemos que tener los seres humanos. Y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo dice específicamente. Y ahora lo veremos en este número 150. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. La fe, adhesión, adherire. Estar unidos a adherir significa asumir, significa aceptar, significa integrar, significa personalizar. Dios es lo más importante de mi vida. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha revelado. Tiene esta dimensión de confianza, adherir, me fío de Él, adherir, confianza, dejo que Él lleve mi vida. Eso es la relación personal, la confianza, pero es también asentimiento libre a la verdad. Entender, asiento las verdades que Él me ha revelado. Él es la verdad, y también me ha revelado verdades, verdades de tipo moral, verdades sobre el ser de Dios, quién es Dios, morales, verdades sobre quién es el ser humano y cómo tenemos que comportarnos y vivir los unos con los otros, verdades sobre este mundo en cuanto a su finalidad, a su sentido. Esas son verdades. En cuanto a adhesión personal, aspecto personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, dice, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana, es algo distinto. Ya está diciendo, hay una diferencia entre la fe como adhesión y asentimiento libre a la verdad que es Dios y la fe en cuanto a confianza en una persona humana. Dice, difiere, son distintas. Y por eso en este sentido, creer solo se puede creer en Dios.
Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios. Solo a Él me puedo confiar totalmente y creer absolutamente lo que Él dice. Solo en Él. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. ¿Cuál fe es la que es vano? Confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Esa es la fe que solamente se debe a Dios. Totalmente, confiarse totalmente en la totalidad. Creer solamente se puede creer en Dios. Pero también la fe se debe a Jesús, que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la fe en Dios es también fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, un solo Dios, Dios como Dios, Dios de Dios, luz de luz, ¿verdad? Para el cristiano, el número 51 dice: creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, es decir, a su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. ¿Qué ha dicho Dios sobre Jesús, en quien ha puesto su complacencia? Que le escuchemos. Dios nos ha dicho que le escuchemos a Él. Marcos 9, 7. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. O sea, Jesús dice: creed también en mí. Y lo pone al mismo nivel que Dios. Creed en Dios, creed también en mí. La fe que se debe a Dios es la misma fe que se debe a Jesús, porque Él también es Dios. Eso es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice, por eso podemos creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios, el Verbo hecho carne. Y también dice San Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. La persona del Verbo, el Hijo único que está en el seno del Padre, ha contado quién es Dios, porque Él está sentado, está en el mismo seno del Padre, es Dios de Dios. Porque ha visto al Padre, Juan 6:46, y es el único en conocerlo y en poderlo, por lo tanto, revelar. Te doy gracias. ¿Quién puede revelar? Cuando me lo dice a San Pedro, ¿verdad? Dichoso tú eres, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo, ¿verdad? Él es el único que conoce al Padre y es el único que puede revelarlo. Por lo tanto, esa fe, que solamente hay que ponerla en Dios, es una fe que se pone en Jesucristo, porque Él es también Dios, el Hijo, a quien hay que escuchar, y la fe tiene que ver con escuchar a Dios. El Verbo hecho carne, Él es la revelación del Padre, ahí estemos, es fe en Jesús. Pero la fe también es creer en el Espíritu Santo. Y así en el número 152 dice que no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Nadie va al Padre si no es por mí, pero dirá aquel que atrae a mí, o aquel que conoce, o aquel que les conducirá a la verdad plena. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Y Él les recordará, Él les hablará de mí, les hablará de mí. Entonces Él es el que nos habla de Jesús en nuestro interior, el que me ama, y el Padre vendrá y haremos morada en Él, en el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Nadie puede decir Señor si el Espíritu Santo no lo dice en Él, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, dirá San Pablo a los Corintios, capítulo 2, 10, 11. Y nadie conoce lo profundo del hombre sino el mismo Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente, y por eso nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios. Por lo tanto, la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, dice el Catecismo, y concluye: Padre, Hijo y Espíritu Santo.